Muy bien, buenas noches tengan todos ustedes, estimados. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, en la que tenemos que dar lectura y hacer un análisis de lo que corresponde a los últimos tres sistemas que nos falta por revisar de la Ley 1178, la cual hemos iniciado ya la anterior semana, ¿no? Entonces, el día de hoy, como ustedes ven en el nombre de la reunión, tenemos sistema de tesorería y crédito público, sistema de contabilidad integrada y el sistema de control gubernamental. En ese sentido, vamos a pasar a compartir pantalla para que podamos nosotros revisar esos aspectos, esos temas. Ustedes lo tienen en su poder en el grupo, perdón, en la plataforma Moodle. Entonces ahí tienen todos los temas de la ley 1178. Esta unidad 11 nos habla justamente de lo que es el sistema de tesorería y crédito público, y a lo que estamos acostumbrados en estas lecturas de comprensión que estamos haciendo de estos temas. Al finalizar podremos responder algunas preguntas como: ¿cuál es la acción principal que tiene este sistema de tesorería y crédito público? ¿Cuáles son los preceptos de este sistema de tesorería y crédito público? ¿Cómo deben manejar los fondos? Estamos hablando, miren, de fondos, de valores y de deuda. Las entidades públicas, ¿cómo deben manejarlos? Entonces, a través de la lectura de este sistema, vamos a poder responder a esas preguntas de forma adecuada. Como siempre, primero debemos dar una lectura a lo que concierne a nuestra ley 1178, que es nuestra ley marco. En su artículo 11 nos está hablando de este sistema de tesorería y crédito público, que nos dice que va a manejar los ingresos. Eso es lo que va a hacer este sistema. Va a manejar el financiamiento o crédito público y va a programar los compromisos, las obligaciones y pagos para ejecutar por el presupuesto de gastos. Eso es lo que va a hacer. Entonces, este sistema de tesorería y crédito público, repetimos, maneja ingresos y maneja gastos, ¿no? Maneja ingresos corrientes, ¿no? Maneja ingresos por financiamiento u obtención de créditos públicos. Ese dinero va a manejar. Y va a programar, en base a ese dinero que va a recibir la entidad, va a programar los compromisos, las obligaciones y los pagos que se van a ejecutar con el presupuesto de gastos. Eso es lo que va a hacer este sistema de tesorería y crédito público. ¿Tiene algunos preceptos este sistema? Tiene algunos preceptos. Primero, nos dice: toda deuda pública, ya sea de forma interna o externa, con un plazo igual o mayor a 1 año, debe ser contraído por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado, por cuenta del Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaria, que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. Es decir, si una empresa se va a prestar dinero, ¿no?, con un plazo mayor o igual a 1 año, eso ya es largo plazo, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Eso estamos hablando del pasivo corriente, ¿no es cierto? Perdón, del pasivo no corriente, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, esa deuda va a ser contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Primer precepto. Segundo precepto, que si es una deuda pública con un plazo inferior a 1 año, ahora esto sí es el pasivo corriente, serán contraídas por cada entidad. Ese es otro precepto. Si es menor a 1 año, por cada entidad, pero con sujeción a la programación financiera fijada
por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Y tercer precepto, serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público las políticas y las normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado en el manejo de fondos, de valores y de endeudamiento, ¿no? Serán de cumplimiento obligatorio. Todo lo que las instrucciones que emane la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado, las entidades del sector público deben acatar, deben cumplir obligatoriamente. Esa es nuestra lectura de la ley 1178 en su artículo 11 que concierne a este sistema. La tesorería en una entidad tiene por finalidad principal, nos dice el texto, programar el flujo financiero, adelantándose a la iliquidez y a los excedentes temporales. También cumple otra función muy importante como es la de controlar el grado de cumplimiento de los presupuestos a corto plazo. Entonces, este sistema de tesorería programa el flujo financiero. Además, dice, la tesorería debe conocer las programaciones de pago para administrar los fondos de manera efectiva. Sin embargo, las entidades no siempre disponen con los fondos propios necesarios para ejecutar su programación de operaciones. A menudo deben recurrir a endeudamiento, ¿no? Ya hemos visto que ese endeudamiento, ¿no es cierto?, que puede ser interno o externo, se clasifica en corto y largo plazo. Largo plazo, la máxima autoridad ejecutiva del sistema de tesorería se hace cargo. Corto plazo, la propia entidad, ¿no? Y eso es lo que nos dicen estas líneas, ¿no? La entidad puede contraer deudas de fuentes internas como de externas, y la deuda puede ser a corto o a largo plazo. En todo caso, cada situación mencionada requiere de un proceso distinto de endeudamiento. Muy bien. El sistema de tesorería y crédito público obliga a cambiar el antiguo concepto de tesoro como ente pagador por el de tesoro como ente administrador. ¿Sí? Antes tesorería solo se limitaba a pagar deudas, nada más, ¿no? Pero ahora el nuevo enfoque es que sea administrador ¿de qué? De fondos, administrador de endeudamiento, administrador de ejecución del presupuesto público. Eso hace el sistema de tesorería y crédito público. Muy bien. Definiciones entonces. ¿Qué es el sistema de tesorería y crédito público? Este sistema se encarga de manejar ingresos, ya dijimos, ¿no? Financiamiento o crédito público y de programar los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. La ley 1178 consigna las funciones de manejar los ingresos por recaudaciones y el crédito público en un solo sistema. Sin embargo, debido a la amplitud de estas funciones, en la práctica se ha separado en dos subsistemas, ¿no? Por eso justamente el nombre, ¿no es cierto?, deriva en sistema de tesorería y crédito público. Entonces, pese a que ambos están internamente vinculados, se los puede manejar por separado. Uno que es el sistema de tesorería que regula la administración de fondos públicos provenientes de recaudaciones. Y el otro, los recursos obtenidos, perdón, por la vía del endeudamiento público.
¿no? Es decir, los recursos que reciben por prestación de servicios, venta de bienes, y el otro, los ingresos que van a percibir por concepto de endeudamiento, ¿de acuerdo? Esos dos subsistemas. ¿Qué objetivos persigue? Miren, aquí están los objetivos. Primer objetivo, manejar. Por aquí está. ¿Qué cosa va a manejar? Los ingresos, haciendo cumplir la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios en el momento de su exigibilidad. Y el financiamiento o crédito público, buscando captar recursos internos y externos por vía del endeudamiento. Eso va a manejar este sistema de tesorería y crédito público. Y además, ¿qué va a hacer? Va a programar, ¿no? Además de manejar, va a programar. ¿Qué cosa va a programar? Las cuotas de compromisos, las obligaciones y los pagos para ejecutar el presupuesto de gastos, ¿no? Estas acciones de manejar y de programar del sistema de tesorería y crédito público, ¿no? Están sujetas a los siguientes preceptos, ¿no? Y ya los habíamos visto. Primero, ¿no es cierto? Miren, toda deuda pública interna o externa con un plazo igual o mayor a un año será contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado por cuenta del Tesoro Nacional y de la entidad beneficiaria. Primero, ¿no? Que asume la responsabilidad del servicio de la deuda. Entonces, deuda mayor o igual a un año, ¿no es cierto? La asume el Tesoro Nacional de la Nación, ¿no? Justamente es la que asume esto. Las deudas públicas, en cambio, miren por aquí, vamos a cambiar estito de color y vamos a decir, las deudas públicas con un plazo inferior a un año serán contraídas por cada entidad con sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado son de cumplimiento obligatorio. Esos son los preceptos de este sistema para poder manejar y controlar, ¿no es cierto? Para estas dos acciones, para manejar y programar. ¿Ya? Esos son los dos preceptos. Y aquí está un pequeño mapa de lo que es el sistema de tesorería y crédito público. Dijimos, este sistema maneja, ¿no es cierto? ¿Sí? Ingresos y crédito público. Ambas cosas. Pero ambas cosas son fuentes de dinero, ¿no? Ambas cosas son fuentes de dinero. En dos sistemas, un sistema de tesorería y un sistema de crédito público. El de tesorería administra fondos provenientes de recaudaciones y el de crédito público, ¿no es cierto? La finalidad es captar por la vía del endeudamiento los recursos internos y externos. Y además, ¿para qué es el sistema de tesorería y crédito público? Para ejecutar el presupuesto de gastos a través de los programas que conlleva eso, ¿no? Veremos ya posteriormente cómo se manejan, ¿no es cierto?, los presupuestos o la planificación en Bolivia, en el Estado boliviano, a través de programas, y en estos programas existirán compromisos, obligaciones y pagos de transacciones que el sistema de contabilidad gubernamental integrada va a registrar. Ojo, ¿no? Entonces, ese es un pequeño mapa de lo que es nuestro sistema de tesorería y crédito público. Ahora bien, sobre la implantación del sistema de tesorería y crédito público en las entidades públicas, ¿no? Veremos.
¿Cómo se reglamenta el sistema de tesorería y crédito público? Miren, cada entidad va a elaborar su propio reglamento específico, cada entidad. Y ese reglamento además se va a elaborar en base a las normas básicas del sistema de tesorería y del sistema de crédito público emitidas por el órgano rector, ¿no? Eso es lo que nos dice justamente esta parte. Ahora, esta es una de las preguntas que hicimos a un principio. ¿Cómo deben manejar los fondos, los valores y las deudas las entidades públicas? ¿Cómo? Deben cumplir, miren, obligatoriamente las políticas y normas, ¿sí? Las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. Así deben manejar, deben cumplir sus políticas y sus normas. ¿Quién es el órgano rector o cuál es el órgano rector de este sistema de tesorería y crédito público? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al igual que los otros sistemas. Muy bien. Y aquí está un pequeño resumen de lo que es este sistema, ¿no? Está un pequeño resumen. Decimos, el sistema de tesorería y crédito público maneja los ingresos provenientes de recaudaciones y de crédito público y programa las cuotas de compromisos, obligaciones y pagos para la ejecución del presupuesto de gastos. La deuda pública con plazo igual o mayor a un año es contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. La deuda pública con un plazo inferior a un año será contraída por cada entidad, cumpliendo las normas en vigencia. Para el manejo de fondos, valores y deuda, las entidades públicas deben cumplir obligatoriamente las políticas y las normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería del Estado. El órgano rector de este sistema es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Otro punto importante, cada entidad elaborará su propio reglamento específico en base a las normas básicas dictadas por el órgano rector. La máxima autoridad ejecutiva de cada entidad es responsable de la implantación de este sistema de tesorería y crédito público. Y evidentemente las preguntas de autoevaluación que ustedes van a poder responder finalizada nuestra sesión. ¿De acuerdo? Segundo sistema que vamos a revisar, y este nos interesa mucho, pues, ¿no? Este sistema ya tiene que ver con la materia, justamente. Podríamos haber empezado por aquí, podríamos haber hecho solo este sistema, pero era como quedar, ¿no es cierto?, vacíos, con un vacío, quedar cojos, ¿no es cierto? En el sentido de que debemos conocer todos los sistemas de la Ley 1178. No podemos concentrarnos en uno solo. Si evidentemente la materia es contabilidad gubernamental, ¿no es cierto?, que tiene sus propias características, sus propias normas, sus propios principios. De todas formas, debemos revisar los otros sistemas también. Y en este sentido, ahora estamos ante uno de los temas más importantes de nuestra materia, que es el sistema de contabilidad integrada. Vamos a ver a través de la lectura y análisis de este tema y vamos a poder responder preguntas como ¿qué busca este sistema de contabilidad integrada?
¿Por qué se le denomina integrada? ¿Por qué no solo sistema de contabilidad? ¿No? ¿Por qué se le denomina integrada? Vamos a responder preguntas como cómo debe ser el sistema contable de cada entidad pública, ¿no? Entonces vamos a pasar a ese aspecto. Primero, debemos revisar lo que concierne a nuestra ley 1178. En su artículo 12, esta nuestra ley 1178 nos dice y nos habla del sistema de contabilidad integrada. Y dice que este sistema de contabilidad integrada incorpora las transacciones. Ahora sí, ¿qué tipos de transacciones incorpora este sistema de contabilidad integrada? Miren, incorpora transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales. 3 tipos de transacciones. En un sistema común, ya estamos hablando de sistema común, oportuno y confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. Ahí está. Entonces, el sistema de contabilidad integrada incorpora transacciones de 3 tipos: presupuestaria, transacción financiera y transacción patrimonial. Ahora, con base en los datos financieros y no financieros, generará información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de las entidades, asegurando que, miren, ¿qué cosa va a asegurar este sistema? Va a asegurar el sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares para que responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales, respetando principios y normas de aplicación general. Y además va a asegurar que la contabilidad integrada identifique cuando sea relevante el costo de las acciones del Estado y mida los resultados obtenidos. Eso va a permitir este sistema de contabilidad integrada. Ahora, cuando hablamos de contabilidad, estamos hablando para muchos, en muchos de los casos, nosotros cuando hemos visto contabilidad financiera, con seguridad en contabilidad eh, empresarial 1, empresarial 2, con seguridad hemos hablado de un concepto, de una definición de lo que es contabilidad, ¿no es cierto? Para muchos, contabilidad es una ciencia, para otros es un arte, para otros, ¿no? Es es una técnica, ¿no? Entonces, aquí también nos dan una definición de lo que es contabilidad, ¿no? Desde el punto de vista genérico. Entonces nos dice, contabilidad puede ser definida, ¿no? Como el conjunto de principios, el conjunto de normas y el conjunto de procedimientos técnicos. Ahora, ese conjunto de principios, ¿qué cosas son? Los PCGA, ¿no es cierto? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. El primer precepto, equidad, decíamos, ¿no? Y luego los demás que eran ente, evaluación al costo, moneda de cuenta, empresa en marcha, devengado, etcétera, ¿no? Esos son los principios, eso es el conjunto de principios. Ahora, el conjunto de normas, nuestras 14 normas contables, pues, de contabilidad que tenemos en Bolivia vigentes hasta ahorita, ¿no? Y además las normas internacionales de contabilidad. Y como procedimientos técnicos, ¿qué cosas serán los procedimientos técnicos? Esos procedimientos técnicos, estimados, no son otra cosa que, por ejemplo, un método de depreciación. Si ustedes han aprendido métodos de depreciación, línea recta, aplicando el Decreto Supremo 24051,
sobre tasas decrecientes, sobre tasas crecientes, ¿no es cierto? Entonces, eso es un procedimiento técnico. Otro procedimiento técnico es una conciliación bancaria, ¿no? Han aprendido ustedes seguramente partiendo del saldo según LIPS para llevar al saldo según bancos, o viceversa, partiendo del saldo según bancos para llegar al saldo según libros. Además, han aprendido una conciliación intermedia, ¿no es cierto? Eso es un procedimiento técnico. Han aprendido además ustedes a elaborar un arqueo de caja, por ejemplo, o de caja chica, ¿no es cierto? Un arqueo. En un arqueo que se expresan monedas, billetes de diferentes cortes y todos los documentos que acompañan, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un procedimiento técnico, ¿no? Una planilla de sueldos y salarios, una planilla tributaria. Esos son procedimientos técnicos. Entonces, esta contabilidad es ese conjunto de principios, ese conjunto de normas, ese conjunto de esos procedimientos técnicos específicos que permiten, dice, el registro sistemático. Si estamos hablando de sistemático, estamos diciendo sistema. En un sistema hay entradas, proceso, salidas. Eso es, ¿no es cierto? ¿De qué? De los hechos económicos que ocurren en una entidad, ¿no es cierto? Con el objeto de satisfacer una necesidad de información, ¿no? O la toma de decisiones por parte de los administradores, de los gerentes, etcétera, ¿no? Y también para el conocimiento de terceros interesados en la gestión de la entidad. Entonces, eso es la contabilidad asimilada de forma genérica, la que hemos aprendido todos, ¿no es cierto? Palabras más, palabras menos, pero eso hemos aprendido en contabilidad. Ya, ahora, la contabilidad que se lleva en las entidades públicas, ¿no? Donde están presentes regulaciones jurídicas, normas técnicas y prácticas administrativas que las singularizan, es denominada contabilidad gubernamental. Entonces, esta contabilidad que hemos visto, que es este conjunto de principios, normas, procedimientos técnicos, si se lleva en una entidad pública, se denomina contabilidad gubernamental, pero hasta ahí, contabilidad gubernamental. ¿Y por qué este sistema se llama integrada? Ya vamos a ver luego, ¿no? Contabilidad gubernamental es entonces, ¿no es cierto?, la contabilidad que se lleva a cabo en las entidades públicas, que no solo observan estos principios, normas, procedimientos técnicos, sino además regulaciones jurídicas, normas técnicas que son esas y las prácticas administrativas, ¿no? Ahora, la contabilidad gubernamental ya ahora debe producir estados financieros necesarios para mostrar los resultados de la gestión financiera, de la gestión patrimonial, de la gestión económica, de las entidades públicas con la estructura, oportunidad y periodicidad requerida por los usuarios. Debe presentar información contable completa y ordenada de tal forma que facilite las tareas de control y las tareas de auditoría interna o las tareas de auditoría externa. Así debe ser la información. También, ¿no es cierto?, suministrar información de tipo presupuestario, patrimonial y financiero, ¿no? Entonces, aquí está, esos 3 tipos de información que maneja la contabilidad gubernamental. Información de tipo presupuestario, información de tipo patrimonial e información de tipo financiero. Mediante un sistema de contabilidad, ¿cierto?, que amerita el hecho de considerar a este como un sistema integrado. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de información en uno solo. Por eso se denomina integrado, ¿ya? Uno de los supuestos básicos del sistema de contabilidad integrada es que las transacciones se registran en el mismo una vez y ese único registro asegura la disponibilidad de datos para su presentación desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Y
En virtud de que hay una necesidad de contar con información útil, con información oportuna, con información confiable, es que se ha regulado este sistema de contabilidad integrada a través del artículo número 12 que nosotros hemos dado lectura ya. Ahora sí. Ya tenemos nosotros un contexto. Ahora sí. Definición. ¿Qué es el sistema de contabilidad integrada? ¿No? Este sistema SCI es también un conjunto de principios, de normas, de recursos y de procedimientos que consideran además regulaciones jurídicas, regulaciones o normas técnicas y prácticas administrativas utilizadas para evaluar, para procesar y para exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector público. Eso es, como definición, el sistema de contabilidad integrada, ¿no? Un conjunto de principios, normas, recursos y procedimientos. ¿De acuerdo? Eso es, como definición. ¿Qué acción principal busca el sistema de contabilidad integrada? Mire, busca generar información relevante, información oportuna, información confiable, información útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus entidades. Ahora, esa información, por ejemplo, si la máxima autoridad exige estados financieros como informes, ¿no es cierto? En una determinada fecha, no le vamos a decir nosotros, va a disculpar, señor alcalde, señor prefecto, etcétera, o señor consejero, no le vamos a decir, ¿no es cierto? ¿Sabe qué? Miren, recién vamos a hacer la contabilidad, nos va a tomar por lo menos una semana poder realizar y presentarles información. Ahí ya no estaríamos hablando de una información oportuna, ¿no? Y resulta que como el trabajo es arduo, hemos omitido algunas cositas, ¿no es cierto? Ah, eso no importa si no entra a la contabilidad, lo haremos sin eso para que sea más rápido de elaborar. Ya no es relevante. Y si ya no es relevante y no es oportuno, no es confiable. Y como no es confiable, ¿qué decisión puedo tomar sobre esa información? Ya no es útil para la toma de decisiones, ¿no? Ojo con ese aspecto, ¿ya? Como acción principal que busca el sistema de contabilidad integrada. Ahora, ¿por qué se denomina integrada? Ya lo habíamos clarificado, ¿no es cierto? Porque incorpora transacciones de tres tipos: transacciones presupuestarias, transacciones financieras y transacciones patrimoniales. Esos tres tipos de transacciones integra esta contabilidad gubernamental. Miren ustedes. Claro. Ahora dice, todo lo incorpora en un sistema común, en un sistema oportuno y confiable de información financiera y no financiera. Ya, muy bien. Entonces, la contabilidad integrada debe identificar cuando sea relevante el costo de las acciones del Estado y medir los resultados obtenidos.
Además, dice, este sistema de contabilidad integrada debe asegurar, ¿no?, el sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, para que además responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales, respetando los principios de normas, principios y normas de aplicación general. Hay una pequeña caricatura, ¿no? En una están haciendo una afirmación, entonces la contabilidad integrada, la contabilidad integra las transacciones, se registran una sola vez y ese registro base asegura la presentación de la información para distintos usuarios. Responden, así es. En un mismo hecho puede ser analizado desde el punto de vista presupuestario, financiero y patrimonial, ¿no? Ahora, acerca de la implantación de este sistema. ¿Cómo se reglamenta este sistema de contabilidad integrada? En base a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada emitidas por el órgano rector. Y además nos dice que cada entidad va a desarrollar su sistema contable específico en base a normas básicas. ¿Quién es el responsable de la implantación de este sistema? La MAE, la máxima autoridad ejecutiva. ¿Cuál es el órgano rector de este sistema? También, al igual que los otros, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Como estamos hablando de sistema, ¿cierto? Aquí están las partes de un sistema. Entradas, proceso y salida. En las entradas tenemos información financiera y no financiera originada en los sistemas de administración. ¿Cuáles? Los anteriores que hemos visto, sistema de programación de operaciones, de organización administrativa, etcétera, etcétera. El proceso es el registro presupuestario por una parte, patrimonial y de tesorería. Y la salida, estados financieros, información base para el establecimiento de indicadores y el costo de las acciones. Y ahí tenemos un pequeño resumen para revisar este aspecto. Nos dice, el sistema de contabilidad integrada tiene por objetivo generar información relevante y útil para la toma de decisiones por las autoridades que regulan la marcha del Estado. La contabilidad integrada es integrada porque proporciona o incorpora transacciones presupuestarias, transacciones financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable. El sistema de contabilidad integrada asegura que cada entidad cuente con un sistema contable específico que responda a la naturaleza de la misma y a sus requerimientos operativos gerenciales. Cuando sea relevante, la contabilidad integrada debe identificar el costo de las acciones del Estado y medir los resultados obtenidos. El órgano rector de este sistema de contabilidad integrada es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada entidad elaborará su propio reglamento específico en base a las normas básicas. Y la máxima autoridad es responsable de la implantación del sistema de contabilidad integrada en las entidades públicas. Y evidente, las preguntas de autoevaluación que posteriormente ustedes podrán resolver finalizando nuestra clase.
Muy bien, aquí tenemos el sistema de control gubernamental, que es el último de los sistemas que estamos revisando de la ley 1178. Y a través de esta lectura y análisis, vamos a ser capaces de responder preguntas como estas, ¿no? ¿Qué es y qué busca el control gubernamental? ¿Qué sistemas integran el control gubernamental y cuáles son sus características además? ¿Quiénes ejercen el control gubernamental y cuál es el órgano rector del control gubernamental y cuáles son sus atribuciones? Esas preguntas podemos responder, ¿no? Pues aquí tenemos una lectura de 2 artículos de nuestra ley 1178 que nos hablan justamente de este sistema de contabilidad, sistema de control gubernamental. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia, ahí está, primer indicador, ¿no? Tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la captación y en el uso de los recursos públicos y las operaciones del Estado. La confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad, todo ejecutivo rinda cuenta oportuna de los recursos de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. El control gubernamental se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de recursos públicos y está integrado ¿por qué? Por 2 subsistemas, miren, el sistema de control interno y el sistema de control externo posterior. El interno comprende instrumentos de control previo y posterior incorporados al plan de la organización y los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad y además del Departamento de Auditoría Interna. El sistema de control externo posterior se aplica por medio de una auditoría externa de las operaciones ya ejecutadas. Nuestro artículo 19 nos dice: los sistemas de control interno y los de control externo posterior, además de procurar la eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas en los sistemas nacionales de inversión pública, ¿no? Entonces ahí están los 2 artículos de los que nos habla acerca de este sistema en la ley 1178. Nos dice, el control es una función inherente a todo sistema u organización. ¿Eso qué significa? Que si no hubiera control, todas las cosas estarían en desorden, todas. Es por eso que para que se mantenga un orden, para que se mantenga una disciplina, debe existir este control. Ya, el propósito fundamental es el logro de objetivos, consecución de objetivos del sistema o de la organización. Los mecanismos de control permiten prevenir y detectar desviaciones a fin de tomar acciones correctivas y preventivas correspondientes. El control gubernamental es la función fundamental de la administración pública con fines, ¿no? Que son, cuyos fines son, miren, los siguientes: la consecución de objetivos nacionales a través de la aplicación de políticas y programas gubernamentales en un marco de la eficiencia, de la economía, de la licitud y de la transparencia. La credibilidad de la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos, elemento esencial para afianzar el sistema democrático. La rendición de cuentas es obligación de todo servidor público y comprende los objetivos, la forma y los resultados del uso de los recursos públicos que fueron confiados a su administración.
la prevención, la detección y la corrección de la comisión de irregularidades en contra de los intereses del Estado. Es uno de los fines o funciones. Y la evaluación de la gestión a la luz de las políticas gubernamentales. Entonces, ¿qué es el sistema de control gubernamental? Es también un principio de, un conjunto de principios, de políticas, de normas, de procesos y de procedimientos con el propósito de mejorar eficiencia, mejorar eficacia y el uso de los recursos del Estado. Generar información confiable, información útil, información oportuna para la toma de decisiones. Promover que todo servidor público asuma plena responsabilidad de sus actos y que las autoridades o ejecutivos rindan cuenta de todos los resultados de su gestión y fortalecer la capacidad administrativa. Eso es el control gubernamental. Ahora, ¿qué busca este sistema? Busca, miren, primero, mejorar. Eso es lo primero que busca. Y además, evaluar. ¿Qué cosa va a mejorar? La eficacia y la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos en las operaciones del Estado. Mejorar eficacia significa impulsar una gestión que alcance objetivos y metas propuestas. Mejorar la eficiencia significa, ¿no es cierto?, promover una gestión que optimice la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos. ¿Qué va a mejorar? La confiabilidad de la información generada sobre el uso de recursos. ¿Qué más? Los procedimientos que toda autoridad ejecutiva rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. La capacidad administrativa para impedir, identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Eso decíamos, ¿no? ¿Y qué cosa va a evaluar? Va a evaluar el resultado de la gestión tomando en cuenta, entre otros criterios, las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Estructuración del sistema. ¿Cuál es el órgano rector? El órgano rector ahora sí cambia. Ya no es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora se trata de la Contraloría General del Estado. ¿Quién dirige y supervisa la implantación del sistema de control gubernamental? ¿Quién dirige? La Contraloría General del Estado, en su condición de órgano rector, ¿no? Entonces tiene a su cargo dirección y supervisión de la implantación del sistema de control gubernamental. La función de la dirección se realiza de acuerdo a normas, de acuerdo a guías, instructivos y lineamientos relativos al funcionamiento del sistema de control gubernamental y ordenando el ejercicio de control externo posterior. La función de supervisión consiste en revelar que tales instrumentos legales y técnicos se apliquen efectivamente en las organizaciones del sector público y que se cumplan previsiones en materia de control externo posterior. Y esto les quería mostrar, ¿no? Bueno, a ver, permítanme avanzar un poquito más. ¿Cuáles son los componentes del sistema de control gubernamental? El sistema de control interno y el sistema de control externo posterior. ¿Qué es el sistema de control interno? Es un proceso que involucra a todo el personal, es decir, aquí no queda fuera el portero, el gerente, por ser gerente, no está considerado dentro del sistema, no. Este sistema de control interno es un proceso que lo llevan a cabo todos, ¿no? Todos los dependientes de una entidad. Y se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva.
debe diseñarse con el objeto de proporcionar seguridad razonable del logro de objetivos institucionales. ¿Cuál es el propósito de este sistema de control interno? Lograr el cumplimiento de planes, lograr el cumplimiento de programas y de presupuestos institucionales, ¿no? Asegurar la rendición de cuentas oportuna y transparente de los servidores públicos y proteger de irregularidades al patrimonio y la información de la entidad. Ahora, ¿quiénes ejercen control interno? La MAE de la entidad o una dirección colegiada, si existe, los responsables superiores de las unidades en relación a las operaciones realizadas, todos los servidores públicos y la unidad de auditoría interna. Ellos ejercen control interno. ¿Cómo se expresa este control interno? A través de 5 elementos. Estos elementos son el ambiente de control, el análisis de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Este ambiente de control es o nos marca el accionar de una entidad y determina el grado de los principios de control interno que imperan sobre las conductas y procedimientos organizacionales. Análisis de riesgos, ¿no es cierto? Cada entidad afronta, ¿no es cierto? O enfrenta diversos riesgos internos y externos que pueden afectar el logro de sus objetivos. Ambiente de control son procedimientos específicos que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos. Están orientados primordialmente a la previsión y neutralización de los riesgos. Información y comunicación es el otro elemento, el cuarto elemento. Los funcionarios deben conocer sus funciones y responsabilidades y contar con información oportuna y periódica que deben utilizar para que en consonancia con los demás empleados orienten sus acciones al logro de objetivos. Y supervisión, el control interno debe ser revisado y actualizado periódicamente, ¿no? Corresponde a evaluar actividades de control hasta a través del tiempo, pues hay áreas en continuo desarrollo donde debe esforzarse para cambiar controles, ¿no? Esos son los 5 elementos del control interno. Ahora, ¿el control interno en una entidad es un proceso independiente de la gestión? No, no es independiente porque lo llevan a cabo todos, desde la MAE hasta el portero. Ya, entonces es un proceso que hace referencia a una cadena de acciones extendidas por las actividades inherentes a la gestión. Estas acciones se hallan incorporadas a la estructura organizacional de la entidad. ¿A quién corresponde la responsabilidad de la implantación de este sistema de control interno? A la MAE, ¿no? ¿Cómo está compuesto este sistema de control interno? Como control interno previo y control interno posterior. El control interno previo es un proceso que involucra todo el personal y que se lleva a cabo bajo la responsabilidad de la MAE. Se aplica siempre antes de la ejecución de las operaciones o antes de que sus actos causen efecto. ¿Quiénes deben aplicar control interno previo? Todas las unidades y todos los servidores públicos de la entidad. ¿Qué procedimientos comprende el control interno previo? Entonces nos dice, para realizar un eficiente y eficaz control interno previo, se debe, 1. Verificar que los actos a realizarse cumplan con los dispuestos en las normas. Verificar que dichos actos se encuentran respaldados con hechos reales. Y verificar los actos a realizarse y los resultados que se esperan lograr sean convenientes y oportunos. ¿Se puede realizar controles previos externos? Este es un control interno previo, ¿no? ¿Externo previo se puede? No. La ley prohíbe la realización de control previo externo. ¿Por qué
no debe existir controles externos previos en una entidad porque la responsabilidad se diluye. Si va a haber una comisión de auditoría que va a hacer un control previo para ver si ejecutamos o no una acción en una entidad pública, ¿no? Entonces, al estar prohibido, ¿qué va a hacer el dueño, la MAE en ese caso? Le van a dar un informe que cómo estará hecho, ¿ya? Pero ahí también diría, yo me lavo las manos, yo le he preguntado al auditor y el auditor me ha dicho sí se puede, ¿no? Sí puede existir controles externos previos. Ya, la toma de decisiones demoraría porque además van a tardar mucho en realizar en determinar esa responsabilidad, ¿no es cierto? Dará lugares a unidades o personas con mucho poder al interior de entidades públicas. Y los encargados de este control externo previo serían automáticamente responsables de las decisiones públicas que se tomen en las entidades. ¿Quiénes deben realizar este control interno posterior? La máxima autoridad ejecutiva y los responsables superiores de la entidad. Y la unidad de auditoría interna. ¿Qué labor debe cumplir esa unidad de auditoría interna? Evaluar la eficacia de los sistemas de administración y de control interno y el grado de cumplimiento con las normas que los regulan. Además, determinar la confiabilidad de registros y estados financieros y analizar los resultados de la eficiencia de operaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué autoridad depende la unidad de auditoría interna? De la MAE. ¿A quiénes debe remitir sus informes? A la MAE y a la Contraloría General del Estado. Ahora sí, el otro sistema de control externo posterior. Este es un procedimiento retroalimentador y nos dice feedback, que se nutre de los resultados obtenidos para compararlos con ciertos parámetros o criterios establecidos. El control externo posterior es independiente, es confiable, imparcial y de momento puede examinar operaciones o actividades ya realizadas por una entidad pública. ¿Cuáles son los propósitos? Miren, la credibilidad de la rendición de cuentas por el uso de recursos públicos, la consecución de los objetivos institucionales. Para estos propósitos, el control externo posterior aplica la eficacia de los sistemas de administración y control interno, opina sobre la confiabilidad de los registros contables, dictamina, evalúa los resultados en términos de eficiencia, economía, eficacia de las operaciones. ¿Quiénes ejercen el control externo previo? La Contraloría General del Estado y las entidades que ejercen tuición de respeto hacia otras. Los profesionales independientes y las firmas de auditoría pueden ser contratados en apoyo al ejercicio del control externo posterior. ¿Cómo se aplica este control externo posterior? Por medio de la auditoría de operaciones ya ejecutadas. ¿Qué es la auditoría? Como término general, es la acumulación y evaluación objetiva de la evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Qué tipos de auditoría se realizan en el control gubernamental? Miren ustedes. Se realiza auditoría financiera, auditoría operacional, auditoría ambiental, auditoría legal. Además, la auditoría de proyectos de inversión pública. ¿En qué forma pueden ser auditadas las actividades de una entidad? Separadamente, es decir, cada actividad por separado, de forma combinada dos o más actividades, integralmente, que quiere decir que todas las actividades según programación previamente establecidas. También puede auditarse varias entidades en torno a un tema u operación.
Las recomendaciones de auditoría interna son obligatorias o de cumplimiento obligatorio, sí, a condición de que esas recomendaciones hayan sido previamente discutidas y aceptadas por la entidad que publica, por la entidad pública auditada. Funcionamiento de la Contraloría General del Estado. Es una institución técnica que ejerce función de control de la administración y de aquellas en las que el Estado tiene participación o interés económico. Su organización, funcionamiento y atribuciones deben estar fundados en los principios de legalidad, bien, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad. Se determinan por la ley. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior en las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico. ¿Qué atribuciones básicas tiene la Contraloría? Pues tiene la de dirigir y supervisar la implantación del control gubernamental, elaborar y emitir la normatividad básica del control gubernamental interno y externo. ¿Qué facultades principales tiene la Contraloría? Examinar en cualquier momento los registros y operaciones realizadas por entidades sujetas al control gubernamental. Conocer los programas, las labores y los papeles de trabajo para que las auditorías, para que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes sin afectar la responsabilidad de los mismos. Todo informe de auditoría interna y externa debe ser enviado a la Contraloría inmediatamente, ¿no? En caso de incumplimiento de plazos o condiciones, tiene la facultad, ¿no es cierto?, esta Contraloría General del Estado de congelar nuestras cuentas y suspender la entrega de fondos por los tesoros del Estado. Pues esas dos cosas a no olvidarse. ¿Y qué relación tiene la Contraloría General del Estado con el régimen de responsabilidad? Pues sin perjuicio de acciones judiciales, esta Contraloría General del Estado es la única entidad que puede dictaminar indicios de responsabilidad por la función pública. ¿Qué tipo de responsabilidades, no es cierto? Civil, penal, administrativa, ejecutiva, esas cuatro. ¿Cuáles son los preceptos de los dictámenes sobre las responsabilidades? El dictamen del Contralor, los informes de auditoría y los documentos que lo sustentan pueden o constituyen una prueba constituida de la acción administrativa, ejecutiva y civil. La Contraloría puede demandar y actuar en procesos administrativos, coactivos, fiscales, civiles y penales. Sí, puede demandar y actuar, ¿no?, relacionando con daños económicos al Estado, aunque normalmente estas acciones corresponden a la entidad perjudicada. ¿Cómo se designa a la Contralora o al Contralor General del Estado? ¿No es cierto? Se requiere cumplir las siguientes condiciones. Por lo menos contar con 30 años de edad al momento de la designación. Haber obtenido título profesional en una rama afín al cargo y haber ejercido la profesión por un mínimo de 8 años. Contar con probada integridad personal y ética, ¿no?, determinadas a través de la observación pública. Ahora, esa Contralora o ese Contralor del Estado ejerce funciones por un periodo de 6 años, sin posibilidad de nueva designación, ¿sí?, una sola vez. Y ahí está el resumen que ustedes pueden revisarlos y la correspondiente actividad de autoevaluación, ¿ya? Con eso estamos concluyendo estas unidades que
se refieren al sistema a los sistemas que contiene la ley 1178. Entonces, una vez concluida esta sesión y hasta las 21:30 tendrán el plazo perentorio para responder y presentar en el grupo de WhatsApp las preguntas de autoevaluación de los 3 sistemas. ¿De acuerdo, estimados? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Listo, Está bien, entonces, Ulises. con eso culminamos nuestra sesión y realizamos las actividades, ¿de acuerdo? Hasta las 21:30 y nos estaríamos reencontrando el día de mañana. Que pasen buen resto de jornada, estimados.